El avance de los 9 primeros meses del año es muy positivo. Y es muy positivo desde dos puntos de vista. Por un lado, por cómo estamos realizando la integración de forma rápida y en línea con lo previsto. Y por otro, por el buen comportamiento de la actividad comercial en un contexto que todavía es difícil. En cuanto a la fusión, entramos ya en la fase final y ciertamente estamos muy centrados en completarla de la mejor manera. En los últimos 6 meses, en los que ya hemos operado como una única entidad, hemos avanzado en 3 grandes ámbitos: la integración de las personas, la unificación de las plataformas tecnológicas y la convergencia del modelo de negocio. En las próximas semanas esperamos completar la integración tecnológica, que nos está exigiendo una enorme preparación, no solo por su dimensión, sino también por el gran trabajo multidisciplinar que ha requerido para hacer posible este gran hito. A partir de entonces procederemos a la consolidación de las redes sucursales para poder dar el servicio unificado a nuestros 19 millones de clientes en España. Y respecto a la actividad del banco, una vez más conseguimos un buen resultado al mantener estables los ingresos en un entorno de tipos que ejerce una gran presión sobre los márgenes. Nuestro modelo de negocio, muy diversificado y con mayor escala, vuelve a resultar clave para compensar la repreciación negativa de la cartera de crédito, con un crecimiento muy relevante del ahorro a largo plazo y de la actividad aseguradora, de alrededor del 9%. Además, mantenemos una muy elevada fortaleza financiera que nos permite seguir apoyando a la economía y a la sociedad, ya sea a través, por ejemplo, de las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles, ya sea en situaciones de emergencia, como la que, desgraciadamente, están viviendo los habitantes de La Palma, que cuentan y seguirán contando con todo nuestro apoyo. Estas son las declaraciones. Muy buenos días. 8:02 de la mañana arranca Business Connection, Negocios Televisión, con esas declaraciones del consejero delegado de CaixaBank, de Gonzalo Gortázar, tras presentar la entidad cómo ha multiplicado por 7 su beneficio neto, un resultado atribuido de 4.800 millones de euros, incorporando ya el efecto de la fusión con Bankia, un CET1 fully loaded del 13%, el ratio de morosidad en el 3,6%. También vemos cómo el margen de intereses crece el 21% en tasa interanual y en el trimestre también con aumentos. Unos resultados muy buenos que acaba de presentar CaixaBank y que le han seguido muy de cerca los resultados de BBVA, un beneficio atribuido de 3.311 millones de euros entre enero y septiembre frente a las pérdidas de un año antes. Destaca la entidad en su comunicado de la CNMV esa fortaleza en el margen de intereses y esa rentabilidad, ese CET1 fully loaded del 14,48% al cierre de septiembre. Vamos a escuchar las declaraciones de su consejero delegado, Onur Sens. En el trimestre de 2021, nuestros resultados han sido excelentes. Nuestro beneficio atribuido alcanzó 1.400 millones de euros. Este beneficio es uno de los mayores de nuestra historia, gracias al buen comportamiento de los ingresos y a la mejora de los indicadores de riesgo. Me gustaría subrayar también la fuerte generación de capital en el trimestre y la gran fortaleza de nuestro capital, que nos permite seguir creciendo e incrementar la remuneración a nuestros accionistas. En cuanto al crecimiento, en el año hemos logrado captar más de 6,5 millones de nuevos clientes, una cifra récord también. Además, observamos una tendencia creciente en aquellos clientes que se han incorporado al banco por canales digitales, un 48% más que hace un año. En cuanto al incremento de la remuneración al accionista, me alegra anunciar que el Banco Central Europeo ha autorizado la recompra de hasta el 10% de las acciones por un importe máximo de 3.500 millones de euros. Este plan es claramente uno de los mayores de Europa hasta la fecha. En definitiva, excelentes resultados en el trimestre que nos permiten seguir creciendo de forma rentable y crear valor para nuestros accionistas. Pues ya les han escuchado, son dos de los grandes protagonistas del día, dos de nuestros grandes bancos y esos muy buenos resultados de CaixaBank y de BBVA. Goteo de resultados empresariales de protagonistas con nombre propio en un contexto que poco cambia, aunque sí aumentan las preocupaciones. La clave, la principal, pasa por una palabra que se repite, clave: inflación, inflación y más inflación. Lo estamos observando, las preocupaciones sobre si hay riesgo o no de esta inflación preocupan y se extienden, pero de momento
la decisión definitiva no está adoptada sobre la situación actual. Lo que sí está claro es cómo se disparan los precios. Aquí en España estábamos viendo en la jornada de ayer cómo ese IPC alcanzaba máximos de 1992 en octubre al 5,5% anual. Y en el caso de Alemania llegaba al 4,5% anual, niveles que no se veían desde 1993. Cifras que nos hacen mirar al siglo pasado y cifras que no dejan de constatar cómo la tensión en los precios se incrementa y se traslada, de hecho, a las cadenas de suministros y a los precios. Es un contexto, aún así, en el que los bancos centrales no se muestran demasiado preocupados. Lo hemos visto, de hecho, en las últimas horas con el Banco Central Europeo. Sí, reconocía Christine Lagarde que existe una inflación más larga y se va a prolongar en el tiempo, más de lo esperado, pero sigue pensando que no va a ser, no se va a quedar, con lo cual aleja las preocupaciones. Con todo, todas las compañías estamos viendo cómo están observando y deteniéndose a mirar el comportamiento de esa clave, de esos precios que van a empezar a hacer huella y que no sabe si tendrán unos efectos de segunda ronda, que es ahí donde va a estar la clave, porque sí se trasladaría definitivamente el escenario macroeconómico y sí acabaría por suponiendo grandes costes a las empresas. Lo hemos visto en las últimas horas, lo hemos visto en Amazon, lo hemos visto en Apple, los problemas en la cadena de suministro que disparan los precios. Es lo que está afectando a sus cuentas, lo que les está haciendo sufrir en cuanto a la perspectiva del mercado y de las inversiones, y vamos a estar muy vigilantes de lo que pueda pasar además en cuanto a la radiografía macroeconómica, porque incluso aquí, en España, sí, aquí, podría ser que se pudiera tocar el cuadro macroeconómico a tenor de lo que dicen los datos de inflación. De momento no lo ha dicho la ministra Nadia Calviño, pero sí su número 2. Ayer escuchábamos al secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, asumir que el mapa de riesgo sobre la economía española ha evolucionado y que las previsiones no están fijas sobre piedra, con lo cual tal vez podría ser que esos datos de precios pudiera incluso afectar al cuadro macroeconómico del Gobierno, que sigue todavía sin tocarse frente a los cambios que han introducido distintas instituciones económicas. Estamos ya advirtiendo una de las siguientes claves del día, que pasa por esa reunión del Banco Central Europeo, en el que también tuvo protagonismo la inflación y ese aviso a navegantes de Christine Lagarde: la recuperación pierde fuerza por la escasez de suministros. Esos cuellos de botella, esa escasez de suministros comienza a hacer mella, pero sin embargo no contempla que vaya a haber una estanflación. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la francesa, señalaba que no hay que cambiar la política monetaria y subrayaba efectivamente cómo la hoja de ruta sigue moviéndose con tranquilidad y no ha anunciado ningún cambio en medio de estas tensiones en los precios y esos problemas en las cadenas de suministro. Dice que la eurozona sigue recuperándose con fuerza, aunque haya habido esas presiones y aunque haya perdido impulso recientemente por esa cadena de suministros y el aumento de los precios de la energía. ¿Qué es lo que dice? Que sí, que la inflación tardará en bajar más de lo que se pensaba en un principio, pero expresa su confianza en que caerá por debajo del objetivo del 2% del BCE para 2023. Todo esto en una reunión en la que el Banco Central Europeo mantenía sin cambios su programa de compra de fondos pandémicos y se cumplía más o menos lo que esperaba el mercado, que esa decisión importante llegará a finales de año, más a la próxima reunión, y de momento lo que decía es que reducir las compras de esos fondos pandémicos no es un tapering, sino es acomodar la situación. En medio de estos precios y estas decisiones de los bancos centrales, las empresas siguen cobrando protagonismo y lo hemos visto en las últimas horas con ese anuncio, se lo venimos contando desde primera hora, desde ayer por la tarde. Mutua entra en el Corte Inglés con el 8% del capital. Es una alianza estratégica que convierte a la compañía aseguradora en proveedor exclusivo de los seguros y también de los fondos de inversión que comercializa el grupo de distribución entre sus 15 millones de clientes. El importe total de la operación asciende a los 1.100 millones de euros. El acuerdo tiene carácter indefinido y va a permitir al Corte Inglés transformar su modelo de seguros y lanzarse a la comercialización de fondos de inversión, ligándose en exclusiva para ello a Mutua madrileña y extendiéndose a todos sus canales de venta. Protagonismo, esa unión, esa alianza, y veremos también
ese siguiente aspecto que pasa por los tribunales y pasa por el mercado de la vivienda. El Constitucional cierra la puerta a las reclamaciones ya sueltas, niega, o sea, rechaza el llevar a cabo, restringe la posibilidad de reclamar por el impuesto de plusvalías en España. Esta tasa, esta revisión llega justo después de que el Alto Tribunal, esta misma semana lo conocíamos, anulase el tributo de las plusvalías al considerar anticonstitucional ese cálculo en el método de la base imponible en cuanto a la cuantía que se aplica en el gravamen, anulando de facto el impuesto y la posibilidad de cobrarlo. Ahora lo que dice es que se restringe la posibilidad de reclamación, esa tasa que hay que abonar al vender, heredar o recibir una vivienda en donación. El borrador de esta sentencia lo recogía el diario El País y señalaba eso, cómo solo podrán reclamar aquellos contribuyentes que antes de dictarse el fallo tuvieran ya abierto un recurso. Y la última clave del día pasa por una gran gestión, por un desconocido que ya se le pone nombre propio, y ese gran desconocido de BlackRock que gana incluso 3 veces más que su CEO, que Larry Fink. Estamos hablando del gestor Alistair Herbert. Solo tiene 51 años y gana, es lo que estábamos diciendo, ha ganado él mismo, ha enriquecido a la firma y a sus clientes con el 370% de ganancias durante la última década. Según Bloomberg, el hasta ahora desconocido, el gestor había ingresado en 2020 más del triple que el CEO de BlackRock. Ese gestor en la sombra dirige, entre otros fondos de inversión, el hedge fund que ha crecido hasta los casi 9.000 millones de dólares gracias a apostar en y en contra compañías europeas y estadounidenses. Claves del día.